Amigos, estamos en Singapur en la convención de la WCA en el booth de Racing Cargo y tenemos el honor de tener a Carlos Delgado de Empresa Taurel de Venezuela. Ayer, la primera vez que nos conocimos fue ayer y tuvimos una conversación muy importante, creo, y hay temas, obviamente, por recientes motivos que hemos vivido con Venezuela a nivel mundial y queríamos conocer un poquito más de tu opinión, Carlos, cómo viene ese desarrollo de lo que está pasando en Venezuela, qué oportunidades vienen para el freight forwarding, qué oportunidades vienen para el país. Lo platicamos un poquito ayer, no sé si nos puedas comentar. Seguro que sí. Bueno, Venezuela ha vivido unos cambios bastante rápidos, si se quiere, en los últimos 2 meses. Creo que lo que más impacta a la comunidad internacional es el hecho de que los Estados Unidos han generado lo que llaman ellos unas licencias generales que permite que empresas multinacionales puedan producir y exportar o comercializar no solo petróleo, gas, sino también minería. Ok, ok. Eso, según los economistas locales, eso genera una expectativa de crecimiento de la economía que está por el orden del 10% y puede llegar hasta inclusive un 15%. En el pasado, nosotros podíamos hacer una relación entre las importaciones y el crecimiento del PIB. Y por cada punto del crecimiento del PIB crecían 2 puntos las importaciones. Ok. O sea que si Venezuela crece 10 puntos este año, sus importaciones van a crecer 20 puntos. Ya. Esos 20 puntos pueden representar unos 20.000 millones de dólares. Wow. Y Es un gran, no, es brutal. es una locura. Es brutal. Y esos 20.000 millones de dólares representan aproximadamente el 20% del PIB nacional. Ok. Y es curioso porque el PIB petrolero nunca ha representado más del 20%. Yo creo que 20% se aparece por todos los números. Ya. Y en términos de carga, volumen de contenedores, nosotros estimamos que pudiera crecer 140.000 contenedores, que representan casi un 40% de los contenedores que O sea, manejamos en en la pocas palabras, actualidad. va a ser un crecimiento muy fuerte, muy grande, con lo que habíamos estado en una economía muy estancada. Sin duda, Venezuela es una economía que fue 4 veces más grande, en volumen de carga fue 6 o 7 veces más grande. Hoy en día manejamos algo así como 400.000 TEUs, pero en algún momento se manejaron 1,5 millones de TEUs. Okay. Con si la correlación que estamos haciendo con la data entre el crecimiento del PIB y los TEUs que manejábamos, deberíamos estar subiendo unos 140, 150.000 TEUs, que representa como un 40%. Pero inclusive allí tampoco estaríamos cerca de lo que estuvimos en algún momento. Yeah. Yo eso lo digo con un dejo de esperanza, menos de tratar de quejarme, Claro. porque la esperanza de que pueda crecer un poco más la economía y Perfecto. bueno, los volúmenes o sea, las expectativas son grandes. Son muy grandes. Sí. El volumen, hablamos de volúmenes, pero y de oportunidades de mercado para otros países. Bueno, Venezuela es un país que no ha estado muy abierto a sus exportaciones. Y si tú comparas las exportaciones venezolanas, incluyendo el petróleo, con las exportaciones de Colombia, están por el orden de los 10.000 millones de dólares. Pero Colombia exporta café, flores, mango, aguacate o avocados, y nosotros tenemos la misma producción. O sea que las posibilidades de exportación nuestras son muy parecidas a las de Colombia, pero nosotros no sacamos tanto provecho de eso. Sin embargo, sí se ha visto una iniciativa, inclusive desde el gobierno, de exportar café, cacao, aguacate no tanto, no tanto. pero sobre todo café y cacao. Okay. Sí, ha habido un crecimiento allí. Ahora, platicábamos un poquito, Carlos, de, por ejemplo, estas partes o estas rutas aéreas que Sí. por espacio aéreo que se tenía limitado en Venezuela, ahora viene una oportunidad también para la industria aérea muy fuerte, ¿no? Bueno, los espacios aéreos y las aerolíneas, sobre todo las aerolíneas norteamericanas, no habían ido a Venezuela Claro. y dejaron de ir por un buen tiempo. Eso produjo una caída importante en las importaciones aéreas, pero en la medida que las propias aerolíneas empiecen a llegar a Venezuela de nuevo, esperamos que exista un crecimiento en esas importaciones. Sobre todo equipos electrónicos, computadoras, productos farmacéuticos y la industria petrolera, que por lo general también trae repuestos y ese tipo de cosas, ¿no? Ah. Entonces sí esperamos que vaya un crecimiento en Muy esa bien. área también.
Pues Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que tengamos una nueva relación con ustedes. Seguro. Y Racing Cargo sea parte de una nueva sociedad. Gracias, Muchas gracias a ti por la felicidades. invitación, bien muchas simpática. gracias. Carlos, Un muchas placer. gracias. Hasta luego. Igualmente.